queridos alumnos. Soy su profesora Magali Villegas del curso de lenguaje y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 15, el cual consiste en el análisis de las oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Vamos a observar en esta ocasión cuál es la estructura, los nexos y la forma de reconocer a una proposición, además de encontrar las funciones sintácticas que pueden cumplir cada una de ellas según el contexto. Pregunta número 1. Con respecto a la oración compuesta por subordinación, marque la alternativa que presenta afirmación correcta. Letra A. Las oraciones compuestas subordinadas solo pueden llevar una proposición. Decir que solamente es una es sesgar a la cantidad y ese enunciado es falso. Una oración compuesta puede presentar diferentes proposiciones subordinadas, cumpliendo en ellas distintas funciones. Letra B. Algunas proposiciones subordinadas nunca cumplen funciones en la oración. Nunca. Es imposible. Todas las proposiciones, si las emite un emisor, tienen un propósito comunicativo. Y si esto es así, entonces deben de estar atribuidas a una función sintáctica. Por lo tanto, la B también es falsa. C. Las proposiciones subordinadas sustantivas pueden iniciar con gerundio. Muy bien, el gerundio es un verboide que es mucho más común en las subordinadas adverbiales. Las sustantivas pueden más bien estar encabezadas por verboides, por infinitivos. Entonces el enunciado también es falso. Letra D. A veces la proposición sustantiva está encabezada por un verbo en infinitivo. Muy bien, eso es cierto. En algunas ocasiones, por ejemplo, en una oración como fumar, afecta nuestra salud. En esta oración observamos, por ejemplo, que la subordinada, encabezada con infinitivo y en función de sujeto, ¿no?, encabeza la proposición. En ese sentido, el enunciado es verdadero. Y la letra E dice la relación entre la proposición subordinada y una proposición principal es solo sintáctica. Y ese enunciado es falso, porque no solamente radica en la jerarquía que ejerce entre una y otra, sino además también en el significado que pueden expresar las subordinadas a las sustantivas. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 2. En el enunciado, durante el año, varios servicios meteorológicos nacionales y agencias científicas pronostican cuántos ciclones, tormentas y tifones tropicales se tomarán durante una temporada, y en particular los numerosos ciclones tropicales de un país. La proposición subordinada sustantiva cumple función sintáctica de. Veamos, para poder hallar a la subordinada vamos a comenzar identificando a los verbos. Muy bien, luego de haber encontrado los verbos vamos a pasar a identificar los nexos. ¿Cómo sabemos que es un nexo? Porque es muy común que entre las subordinadas sustantivas los nexos frecuentes a aparecer son las palabras que, quién, qué, quién y muchos otros pronombres interrogativos que indican que se va a comenzar la subordinación. Asimismo, puede ser la palabra sí. Algunos de ellos incluso pueden llevar artículo o alguna otra preposición. Entonces, la subordinada sería a partir del nexo cuántos
cuántos ciclones, tormentas y tifones tropicales se formarán durante una temporada y en particular los numerosos ciclones tropicales de un país. Bien, la proposición principal sería entonces pronostican. Varios servicios meteorológicos pronostican. Como el verbo principal estamos notándolo y percibiéndolo como un verbo transitivo, la subordinada sustantiva puede responder a la pregunta: ¿qué es lo que pronostican los varios servicios meteorológicos? La respuesta está en el objeto directo, equivalente a decir los servicios meteorológicos pronostican eso. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 3. Las proposiciones subordinadas sustantivas del enunciado, el hecho de que muchas personas valoren muy positivamente el entrenamiento diario en las computadoras no hace que la adicción a los videojuegos desaparezca. Están respectivamente en función sintáctica de. Bien, comencemos, jóvenes, ahora buscando los verbos. Valoren, hace y desaparezca. Muy bien, hemos hallado ya 3 verbos conjugados. Ahora lo que tenemos que observar son sus nexos. La palabra que, incluso viene una preposición, y el segundo tiene la palabra también que. Entonces comenzamos por aquí. La subordinada sería que muchas personas valoren muy positivamente el entrenamiento diario en las computadoras. Esa es la proposición subordinada, nos hemos dado cuenta por la presencia del que y también por el nexo de la preposición de. De la misma manera hemos notado la palabra que y su verbo que está a la derecha, la adicción a los videojuegos desaparezca. Entonces, el verbo principal de esta oración es la palabra hace. El hecho de eso no hace que la adicción desaparezca, que la adicción a los videojuegos desaparezca. En el primer caso, como hemos visto la preposición y la secuencia de que, y si vemos adelante, tenemos un sustantivo, aquí estamos hablando de una subordinada sustantiva complemento de nombre, porque es igual a decir el hecho de eso. En la segunda proposición, no hace eso, no hace eso, no hace aquello. Entonces aquí hemos notado la función de objeto directo, porque está completando la información del verbo transitivo hacer. En consecuencia, el verbo principal es el verbo hacer, no hacen. En consecuencia, la función, la clave correcta sería en la alternativa E. Escriba a la derecha de cada oración la función que cumple cada proposición subordinada sustantiva. Veamos en la primera oración. Los verbos son plantearán y provoca. Muy bien. Los nexos. La palabra que con tilde. Entonces, el primer verbo que está a su derecha será el verbo subordinado. Nuevas propuestas plantearán los candidatos. Hasta aquí. Volviendo al verbo principal, decimos, eso provoca intrigas. Eso provoca intrigas está en función de sujeto. Letra B. Es sabido
que en nuestro planeta cayeron miles de meteoritos. El nexo es la palabra que. Aquí comienza la subordinada. En nuestro planeta cayeron miles de meteoritos. Y decimos, es sabido eso. Eso es sabido. La subordinada también está en función de sujeto. Letra C. La solución será encontrar una propuesta física de vida extraterrestre. Como vemos en esta oración, solamente hemos encontrado dos verbos, ¿verdad? El verbo será y el verbo encontrar. Entonces, la proposición comienza a partir del infinitivo y acaba en extraterrestre. Equivalente a decir, la solución será esa. Como el verbo principal es un verbo copulativo, entonces la subordinada que le sigue está en función de atributo. Letra D. Dime cuanto antes si tus problemas son superiores a los míos. Dime es verbo, son es verbo. Ahora, la palabra sí es un nexo subordinante. Y a partir de aquí comienza la proposición. Dime cuanto antes eso. La sustantiva está en función de objeto directo porque el verbo de decir, dime, está siendo reconocido como un verbo transitivo. Y en la letra E dice, ellas están desilusionadas de haber hecho una mala inversión. Están es verbo, haber hecho, verbo, y la subordinada es haber hecho una mala inversión. Equivalente a decir, ellas están desilusionadas de eso. Entonces, como la subordinada sustantiva requiere de una preposición, estamos frente a un término de preposición, o sea, un complemento de adjetivo. Pregunta 5. Las proposiciones subordinadas sustantivas subrayadas de los enunciados, todos podemos llegar a la conclusión de que este universo tan grande no somos los únicos seres vivos. Y por otro lado, Einstein afirmó, si Dios creó el mundo, se preocupó de no hacerlo fácilmente comprensible. Están respectivamente en función de. Bien, en el primer caso, el enunciado, todos podemos llegar a la conclusión de que aquí estamos observando entonces el uso de la preposición y también estamos viendo la subordinada. Es como decir, todos podemos llegar a la conclusión de eso, la conclusión de algo. O sea, es un complemento de nombre, porque la palabra a la cual acompaña esta subordinada es el sustantivo conclusión. La segunda proposición subrayada es no hacerlo fácilmente comprensible. Entonces, se preocupó de eso. La palabra que está adelante es un verbo. Entonces, vendría a ser un complemento de verbo. La clave correcta sería la alternativa E. Pregunta 6. En los enunciados, incumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar
o la asistencia necesaria legalmente establecida para el instrumento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge necesitados provoca un delito. Y algunos estudios de niños con bajas notas debido a la ausencia de la figura paterna en una familia demuestran a menudo que pueden sufrir depresión, desánimo, falta de interés, ansiedad, estrés, falta de concentración en la escuela. Las subordinadas sustantivas cumplen respectivamente función de. En la primera oración dice, incumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda y acogimiento familiar o la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de los descendientes, ascendientes y cónyuges necesitados provoca. Muy bien, entonces aquí tenemos una subordinada que está comenzando con un infinitivo y acaba toda la proposición en la palabra necesitados, equivalente a decir eso provoca un delito. Entonces, eso sería sujeto, produce sería el verbo principal y un delito sería el objeto directo. En la segunda oración, algunos estudios de niños con bajas notas debido a la ausencia de la figura paterna en la familia demuestran a menudo que aquí está el verbo, aquí está el nexo, pueden sufrir verbo, depresión, desánimo, falta de interés, ansiedad y falta de concentración en la escuela. Entonces, toda esta segunda proposición respecto a este verbo principal están en función de objeto directo, ¿no? Sería, demuestran eso. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 7. Indique la alternativa en la cual se evidencia una proposición subordinada en función de atributo. A ver, comencemos. Es verbo, reconocer es verboide. El verbo principal es la palabra es. Y el verboide es parte de la subordinada. Reconocer la gran influencia de la medicina clásica. Equivalente a decir, es razonable y sensato eso. Eso es razonable. Está en función de sujeto. Se convenció de que, aquí está el verbo principal, de que esa era, verbo, una obra artística muy valiosa y de prestigio. Se convenció de que, se convenció de algo. Entonces aquí tenemos un complemento de verbo. A Luis le interesa, verbo, mucho, que, nexo, realmente estés comprometido con el trabajo. Verbo. Entonces aquí le interesa eso, eso le interesa, es función de sujeto. La educación debe ser hacer la vida de un joven algo diferente y con ética. La educación debe ser, aquí tenemos la subordinada, hacer la vida de un joven algo diferente y con ética, ¿no? El verbo es copulativo y el complemento es atributo. Y la E, temer un fuerte sismo en una ciudad tan caótica como Lima es incomprensible. Aquí tenemos la subordinada, equivalente a decir, eso es comprensible, y su función también es sujeto. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 8.
Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que solo se incluyen oraciones con proposiciones subordinadas sustantivas en función de sujeto. Es necesario proteger mejor el hábitat de las especies marinas en riesgo. La subordinada siempre va a comenzar con un infinitivo cuando hayan verboides. Y esto es equivalente a decir, eso es necesario. Es necesario eso. Su función es sujeto. Número 2. Si van a participar en el congreso, tienen que inscribirse pronto, amigos. Muy bien, si van a participar, verbo, tienen que inscribirse, verbo. Aquí tenemos una proposición, ¿verdad? Si van a participar en el congreso, es una subordinada adverbial condicional. Número 3. A veces surge la necesidad de difundir el consumo per cápita. Aquí tenemos surge, difundir, aquí viene la preposición y tenemos una preposición más. Surge la necesidad de eso. Viene a ser un complemento de nombre. En la oración 4 dice que el hombre siga dañando el medio ambiente, aquí está el nexo, que el hombre siga dañando el medio ambiente, es como decir, eso producirá consecuencias. Y la número 5 dice, ¿le preguntaste personalmente hoy si había participado en la maratón? Bien, en esta oración, preguntaste es verbo, había participado verbo. Aquí está el nexo, entonces aquí comienza la subordinada. Le preguntaste personalmente hoy, eso está en función de OD. Y como la pregunta pide únicamente que las oraciones presenten una función de sujeto, el sujeto está en la 1 y en la 4. 1 y 4. La clave correcta sería la alternativa C. Lea el siguiente enunciado y responda a las preguntas 9 y 10. La ley del karma, elemento esencial en la filosofía hindú y budista, sostiene que para cada acción existe una consecuencia. Hacer el bien o mal en este universo regresará a nosotros tarde o temprano. Cada individuo tiene el poder y la responsabilidad de moldear su vida presente o futura de acuerdo a sus acciones e intenciones. Aprender de las elecciones es una oportunidad constante de la vida. ¿Cuántas proposiciones subordinadas sustantivas se pueden hallar en el siguiente texto anterior? Veamos, para poder hallar correctamente y con seguridad las proposiciones, vamos a contar los verbos. Sostiene, existe, hacer, regresará, tiene, moldear, aprender y es. Esos son los verbos y verboides que hemos hallado. Ahora vamos a pasar a identificar las cláusulas subordinadas. Muy bien, las cláusulas subordinadas las apoyamos un poquito en los nexos. Entonces aquí vemos la palabra que, aquí abro el corchete, que para cada acción existe una consecuencia. Otra, hacer el bien o mal en este universo regresará a nosotros tarde o temprano. Hacer el bien o el mal en este universo. Otra, cada individuo tiene el poder y la responsabilidad de moldear. Acá hay preposición incluso. Moldear su vida presente o futura de acuerdo a sus acciones e intenciones. Y la última, aprender de las lecciones es una oportunidad constante de la vida. Veamos, en la primera oración, donde acaba el punto,
tenemos un verbo, un verbo transitivo y un OD. La ley del karma sostiene eso. Entonces, función será objeto directo. Hacer el bien o el mal en el universo regresará. Eso regresará. Sujeto. Cada individuo tiene el poder y la responsabilidad de eso. El poder y la responsabilidad de eso viene a ser un complemento de nombre. Aprende de las elecciones. Es una oportunidad. Esa es una oportunidad y está en función de sujeto. Entonces, ¿cuántas proposiciones tenemos? 4. La alternativa correcta sería la alternativa D. 10. En las proposiciones subordinadas sustantivas vistas en el texto anterior, se puede afirmar que hay dos en función de sujeto. Eso es verdadero. B. 2 en función de OD. Falso. 2 en función de atributo. Falso. Solo una en función de sujeto. Falso. Una en función de complemento de verbo. Falso. Lo que tenemos es un complemento de nombre en la frase el poder y la responsabilidad de eso, de moldear su vida presente o futura de acuerdo a sus acciones e intenciones. Entonces, solamente tenemos 2 oraciones o 2 proposiciones en función de sujeto. La clave correcta en la pregunta 10 sería la letra A. Considerando las funciones que cumplen las proposiciones subordinadas sustantivas, reconozca cuáles se presentan respectivamente en las oraciones. Existen numerosos testimonios de que los monjes estudiaron medicina en los monasterios y está perfectamente documentado que los monjes aprendieron de los laicos los conocimientos sobre el uso de hierbas mágicas y medicinales. En la primera oración, como podemos observar, existen numerosos testimonios de eso, de que los monjes estudiaron medicina en los monasterios. Entonces aquí tenemos un complemento de nombre. Está perfectamente documentado eso. Eso está documentado. Aquí tenemos, por ejemplo, una proposición que está en función de sujeto. ¿Por qué? Porque el verbo principal de esta oración es un verbo copulativo y documentado es un atributo. Entonces, la clave correcta sería la alternativa C. Pregunta 12. Subraye en cada alternativa la proposición subordinada y escribe en el espacio la función que cumplen. Letra A. Se quejaron en esa provincia de que algunos veneraban imágenes. Se quejaban de eso. Entonces, se quejaron de eso es un complemento verbal. En la letra B, una forma común de liberar energía potencial es a través del ejercicio. Una forma común de liberar. Una forma de liberar. Aquí tenemos a través de la preposición un complemento de nombre. Complemento de nombre. Y luego tenemos un verbo principal que es un verbo copulativo. En la letra C dice cómo curar un disparo de un elfo. Nos lo explica aquel libro misterioso. Aquí tenemos la proposición que comienza con tilde, cómo curar el disparo de un elfo. Eso nos lo explica aquel libro. Tenemos una sustantiva en función de OD porque el sujeto sería aquel libro misterioso. Aquel libro nos explica eso. El envidioso siempre ha de intentar infravalorar el logro o éxito ajenos. El envidioso siempre ha de intentar
¿no? Ha de intentar es una perífrasis y luego dice infravalorar el oro de otros. Está en función de OD. Y la última, Hipócrates estuvo decidido a demostrar los desequilibrios en el cuerpo. Estuvo decidido a eso. Complemento de adjetivo. 15. Complete las oraciones con qué, en, de, dónde, sí, según corresponda. Las autoridades insistieron en demostrar la culpabilidad de los estafadores. Letra B. José preguntó dónde puedo encontrar las más hermosas playas de América. C. Un hombre respondió con mucha inocencia que vivía solo en el cuarto piso. Dime si posees visa para Estados Unidos u otra parte del continente, por favor. Según los hipocráticos, el cuerpo contiene el intrínseco poder de sanarse. Pregunta 14. Las oraciones presentan proposición subordinada sustantiva en función de complemento de verbo. Busquemos cuáles son esas oraciones que cumplen con esa función. En la letra A, se esforzó constantemente en mantenerse firme en sus convicciones. Aquí se usa una preposición. Bien, veamos. Se esforzó constantemente en eso. Se esforzó en eso. Aquí tenemos un complemento verbal. Número 2. Él era reacio a administrar drogas a los pacientes tras el diagnóstico. Él era reacio a eso. Entonces, en la pregunta 14 tenemos un complemento de adjetivo. Complemento de adjetivo. En el número 3 dice, el policía insistió en eso, en que los pasajeros deberían bajar ya del autobús. Tenemos complemento de verbo. Hipócrates creía que el movimiento y reposo eran de gran utilidad. Muy bien, aquí tenemos una sustantivo de. Financiaba como un arquetipo el acto de detener el flujo de agua. El acto de eso. Funcionaba es verbo principal. Entonces, las alternativas que presentan subordinadas sustantivas en función de complemento de verbo estarían en la número 1 y en la número 3. La clave correcta es la letra B. Relaciona la proposición subordinada sustantiva en función de sujeto. Cuéntame, aquí está el nexo, si estás de acuerdo conmigo. Tú cuéntame eso. Está en función de o de. Le preocupa, aquí está el nexo, ¿cuáles son sus intenciones? Eso le preocupa. Función, sujeto. La indicación fue esa, esperar con calma. Función, complemento, atributo. Tiene la esperanza de encontrarse con ella. Tiene la esperanza de eso. Como delante está un sustantivo y una preposición, complemento de nombre. Indique la opción donde la secuencia de que está mal empleada. Se sintió feliz de eso. Se sintió feliz de algo. Correcto. Miguel estaba presintiendo de eso. Incorrecto. Debería decir, Miguel estaba presintiendo eso.
C. Está totalmente seguro de eso. ¿Está seguro de algo? Correcto. De que esta vez ingresará a San Marcos. Lo convenció de eso. Muy bien, lo convenció de algo. Correcto. Lo hizo con el temor de eso, de que lo atraparan sus enemigos. Y de eso está bien. Entonces, la alternativa que presenta la secuencia de que mal expresada está en la alternativa B. Pregunta 17. Señala la alternativa que presenta dequeísmo. Entonces, jóvenes, aquí vamos a observar que en una oración la secuencia de que está mal formada porque la preposición es innecesaria. Y lo vamos a hacer haciéndonos la pregunta, ¿se dice eso o se dice de eso? Imagina de eso. Incorrecto, ¿verdad? Debemos decir, tú imagina eso. La siguiente, me alegro de eso. Me alegro de aquello. Correcto. Me alegro de que seas una persona realizada. Se queja de eso. Correcto. Se queja de algo. El juez se aseguró de eso, de que el caso fuera absuelto. Correcto. Está harto de eso. Correcto. Entonces, la alternativa que presenta error en el uso de la preposición está en la alternativa A. Pregunta 18. Elija la alternativa donde la expresión de que ha sido utilizada correctamente. El alcalde señaló de eso. Incorrecto. Debemos decir, el alcalde señaló que ahora va a cumplir con todas sus promesas. B. Rigoberto estaba cansado de eso. Estaba cansado de algo. Correcto. Muchos sostienen de eso. Falso. Muchos sostienen eso. D. El candidato de ese partido afirmó de eso. Incorrecto. Afirmó eso. E. Ellos denunciaron de que los atendieron mal en el Seguro Social del Estado. ¿Ellos denunciaron de eso o denunciaron eso? La preposición está sobrando. Entonces, la alternativa donde se ha usado adecuadamente la preposición y la conjunción que están en la alternativa B. Pregunta 19. Indique el enunciado que presenta queísmo. El queísmo consiste en que en una oración el hablante se va a olvidar de la preposición y únicamente va a utilizar la palabra que. Ejemplo. Luis aseguró eso, aseguró que él no estuvo en una reunión de ingenieros. Es probable eso, es probable que una planta posea múltiples propiedades. ¿Está seguro eso? Y aquí está mal, porque deberíamos decir, está seguro de eso. Recuerdo eso, recuerdo que era el mejor narrador. Correcto. ¿Es posible eso? Correcto. Es posible algo. Y en la pregunta 20 dice, complete las oraciones con de que o que según corresponda. El candidato pretendía que el público no creyera esas acusaciones. Felipe nos comentó que los domingos ayudaba a sus padres. El director siempre se acuerda de que eres una persona con mucha moral sólida. En el segundo tiempo, el arbolito notó que el número 10 cometió una falta. Nos emociona la posibilidad de que obtengamos una beca integral de estudios. Bien, mis queridos alumnos, espero que toda la información que ustedes han escuchado el día de hoy haya sido de gran utilidad para ustedes
y que aprovechen estos ejercicios y los sigan practicando con la separata y también con otros ejercicios adicionales que ustedes, estoy segura, van a conseguir. Les deseo éxitos y siempre perseverancia y ánimos a seguir adelante. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.